como que se vienen algunas preguntas sencillas o algunos tips sencillos para poder contestar este trabajo práctico número 3 y comprender las opiniones consultivas, ¿no? Primero, ¿quiénes pueden preguntar? ¿Quiénes pueden hacer las preguntas? Fíjense, los Estados miembros. ¿Sí? Los 35 Estados miembros de la OEA pueden preguntar a la Corte sobre el alcance de una norma o varias normas, no solo de la Convención Americana, sino de cualquiera de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en este territorio. Y también los órganos de la OEA competentes en materia de derechos humanos, un poco parafraseando lo que dice el texto. Fíjense que el 64 señala, para verlo textualmente, dice que pueden preguntar, dice, asimismo podrán consultar lo que les compete los órganos enumerados en el capítulo 10 de la Carta de la OEA, ¿no? Esta Carta de la OEA, este instrumento que le da nacimiento a la Organización de Estados Americanos, en su capítulo 10 establece cuáles son los órganos de la OEA, ¿no? Empieza Asamblea General, Consejo de Seguridad, Comité de Jurisconsultos, Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, Consejo Económico y Social. Bueno, no todos esos órganos tienen competencia en materia de derechos humanos, por lo que básicamente entre los que pudieron haberle hecho las consultas se ha encontrado la comisión, ¿sí? Si ustedes revisan las 25 opiniones consultivas que se han producido hasta ahora, un poquito más de la mitad de ellas han sido producto de la intervención de la comisión lo ha preguntado, y en otros casos han sido los Estados miembros. Esto muestra la generosidad de este sistema que presenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque piensen que no habla que solo los estados partes, es decir, aquellos que han confiado en la Corte, que se han sometido a la Convención, pueden hacer estas preguntas, sino cualquier estado miembro de la OEA. Igual les cuento que hasta ahora los que han hecho estas preguntas han sido solo los estados partes, ¿no? Como que los estados miembros solamente, ¿no? Sin ser estado parte, no se han animado a preguntar ninguno. Así que la otra mitad de las opiniones consultivas las han hecho los estados parte. En esta que estamos estudiando, la número 6 del año 1986, fíjense que quien la hace es Uruguay. Y sobre qué, acá respondimos quiénes pueden hacer, ¿no?, estas preguntas. Y se viene otra cuestión que es analizar sobre qué pueden hacerse las consultas. ¿Sobre qué pueden hacerse las consultas? El primer instrumento respecto al cual pueden hacerse las consultas es la propia Convención Americana, ¿sí? Y de hecho les cuento que las 25 opiniones consultivas hasta ahora han sido sobre normas de la Convención Americana. Pero esta competencia es tan amplia en orden a la atribución que en materia de órgano de consulta tiene acá la Corte Interamericana, que fíjense que ha señalado no solo que cualquier Estado miembro puede hacer las preguntas, sino que pueden hacerse en relación a cualquier tratado sobre derechos humanos vigente en el continente americano. Esta cuestión también es interesante porque en algún punto la Corte se convierte casi, en orden a lo que es el continente, en intérprete de los derechos de casi 500 millones de personas, ¿no? Lo que, bueno, había sido visto con mucho interés. Así, fíjense, si repasamos los puntos
que tiene el trabajo práctico es muy sencillo. Primer punto, carátula de la opinión consultiva. Todas las opiniones consultivas tienen un título, ¿sí? ¿Sobre qué trata? ¿Quién la solicita? Es muy fácil, en este caso es Uruguay. Resuma, dice cada una de las cuestiones planteadas en las preguntas. Acá en esta opinión consultiva 6 se le pregunta a la Corte sobre el alcance de la expresión leyes contenida en el artículo 30 de la Convención Americana. Así que ahí está, simplemente esa es la cuestión. Bueno, el acuerdo lo acabo de contestar. ¿Sobre qué artículo o tratado se efectuó la consulta? Fíjense que esta pregunta, por supuesto, es una ficha genérica para analizar opiniones consultivas y acá la pregunta alcanza tanto a artículo o a tratado. La verdad es el artículo 30 de qué tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y cuál fue la opinión de la Corte? Fíjense cómo es el circuito para que se entienda. Ingresa la pregunta por ese estado. Lo primero que hace la Corte es pronunciarse sobre si la va a contestar o no la va a contestar. Acá, en el reglamento de la Corte, ustedes pueden verificar que, bueno, la Corte se reserva el derecho a no contestar una opinión consultiva. ¿Por qué? Porque entiende que no se corresponde con alguna de las cuestiones que están previstas como presupuestos necesarios en el artículo 64, o porque entiende que es algo que se debe hacer al interior del estado de que se trata. ¿Sí? Entonces, en algún punto hay estudios que se han realizado en relación justamente a opiniones consultivas que no ha contestado, que nunca nos enteramos, por supuesto, pero quiero decirles que no se han contestado. Después, ¿qué es lo que hace la Corte? ¿Qué es lo que hace la Corte? La Corte participa a los demás Estados miembros, si quieren también pronunciarse a propósito de la pregunta que se ha hecho, es decir, les tira como la pelota para ver si ellos también quieren opinar. A veces la verdad es que los estados se enganchan opinando o aportando sus ideas, por lo tanto el circuito de resolución de esa opinión consultiva se hace mucho más largo, por eso hay opiniones consultivas que tardan tanto. Fíjense que esta opinión consultiva se resuelve en mayo, pero creo que empezó en agosto del año anterior, es decir que no han sido tantos los meses, pero porque tampoco hubo tantos estados enganchados. Y a otros también que intervienen en la producción de una opinión consultiva son los llamados amicus curiae. Amicus curiae, les cuento que es una expresión latina que quiere decir amigos del tribunal. Los amigos del tribunal son organizaciones no gubernamentales especializadas en la temática de los derechos humanos que también muchas veces participan en la respuesta. Una vez que se acaba el plazo que le da la Corte en el trámite para que intervengan tanto los amigos del tribunal como los estados que quieran participar con sus ideas y sus aportes, la Corte empieza a resolver la opinión consultiva y termina con una decisión, en general unánime, les cuento, sobre el alcance o la interpretación que ha de darse a la pregunta que se ha hecho en rigor respecto a ese artículo o ese conjunto de artículos respecto de los cuales se han hecho la pregunta. Así que bueno, espero que les haya servido.